la reunión. El título de nuestro capítulo es Hijos del Viento. Hijos del Viento. Hijos del Viento. Hijos del Viento. Exactamente, hermanito. Hijos del Viento. Entonces, esta noche nosotros vamos a hablar de este aspecto de Hijos del Viento, que yo creo que a todos nosotros nos ha resultado enteramente revelador y de mucha bendición. En el libro nosotros tenemos el pasaje de Juan 3:6 y se los voy a leer rápidamente. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Para recordar un poco lo que hemos estado viendo en estos, ya este es el tercer viernes, recordemos que estamos escudriñando el aspecto de la conversación entre Nicodemo y el Señor Jesús. Y parte de esa conversación la tenemos en esto, que es el Señor Jesús diciéndole a Nicodemo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y es aquí ya donde empezamos nuestro estudio y el porqué del título. Cuando nos vamos a al texto original griego de este versículo, encontraremos que la palabra espíritu, tanto la palabra espíritu con mayúscula como la palabra espíritu con minúscula, proviene de la voz griega neuma. Y esta voz griega neuma al español tiene 4 significados que yo encontré. Uno es viento, el segundo es respiración, el tercero es aliento y el cuarto es espíritu. Repito, viento, respiración, aliento y espíritu. Entonces es en estos significados que el autor va a fundamentar el título de este capítulo, que dice Hijos del Viento. Entonces, si vamos a tomarlo desde ese punto de vista, este versículo también podría leerse: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del viento, lo que es nacido de la respiración, lo que es nacido del aliento o del Espíritu de Dios, es también viento, respiración, aliento y espíritu. Entonces, aquí ya es tan maravilloso esto, porque ya el autor, y quiero citar las palabras que él dice en el texto, dice: el viento representa primero una generación de invisibles, porque obviamente el viento como tal es algo que no podemos ver. Probablemente podemos ver el polvo que levanta el viento, pero el viento como tal no se puede ver, no lo podemos ver. Entonces el autor dice: el viento representa una generación de invisibles, que no les interesa tanto ser vistos, pero sí se hacen sentir. No pueden ser controlados ni atrapados en sistemas humanos y religiosos. Son movidos y dirigidos por el Espíritu Santo. Existe una dimensión de intimidad con Dios y pasión por su presencia, en la cual tu espíritu de ser humano y el Espíritu de Dios se entrelazan y literalmente eres poseído por Él. El Espíritu comienza a determinar tus pasos, movimientos, y se empieza a ver a Cristo en ti. Esperanza de gloria. Esta es una característica fundamental que diferencia a los hijos de la religión de los hijos de la intimidad. Mientras los hijos de la religión responden a paradigmas religiosos y sus movimientos son determinados por tradiciones humanas, los hijos del Espíritu son movidos y dirigidos literalmente por Dios. Yo creo que ahí ya el autor nos está dando una introducción, pero realmente sustanciosa en cuanto a la interpretación de este versículo de Hijos del Viento. Y de todo esto que leí, yo quiero resaltar primero que dice: es una generación de invisibles. Personas que no buscan el reconocimiento de otras personas. Y aquí viene el chiste que yo por primera vez lo había escuchado de mi papá, pero él a su vez lo había escuchado de un predicador.
Y dice que una hermana, la hermana que generalmente hacía la limpieza en la iglesia, estaba barriendo. Y por el tiempo que le apremiaba, porque el culto ya iba a empezar, ya no le alcanzaba para levantar la basura y botarla. Entonces como que levantó la alfombra y la puso por debajo. Y ahí escuchó una voz que decía, ¿qué haces? Y la hermana levantó los ojos y dijo, ¿quién eres, Señor? Y ahí le dijo, yo soy Dios, la voz. Y la hermana respondió, más bien creí que era el pastor. Entonces, ahí nosotros podemos entender a modo de chiste que verdaderamente, yo quiero ser sincero con ustedes. Yo, por mucho tiempo y en muchas ocasiones, actué con esa intención. Con la intención de agradar a mi líder. Con la intención de agradar a la congregación con el servicio que yo hacía. Y cuando tenemos esa visión, lamentablemente lo que buscamos es la aprobación de las personas. Que nuestro líder nos dé un like, qué bien que estás haciendo ese trabajo. O que alguien reconozca y diga, wow, el hermanito y la hermanita vienen muy temprano para hacer estas cosas, qué lindo. Y como que de alguna forma, si estamos buscando esa aprobación, nos olvidamos por completo de la aprobación que Dios puede darnos. Y eso es algo muy peligroso, que así como empieza de una manera muy sutil, va creciendo en nuestro ser a tal punto de que cuando no hay esa aprobación de parte de las personas, nos sentimos muy mal. Nos sentimos como que lo que estamos haciendo no sirve, como que lo que estamos haciendo no está impactando en las personas. Pero eso es un engaño, y es un engaño de Satanás. Y aquí ya el autor nos está introduciendo a una nueva idea. Nosotros tenemos que empezar a entender que como hijos del viento, nosotros debemos apuntar a ser invisibles. Quiere decir que nosotros aprendamos de una manera real a darle la gloria a Dios y a hacer las cosas para que Él nos vea, para que Él las apruebe, en lugar de hacerlas para que alguien más, algún consiervo nuestro o algún líder nos apruebe. Y esto lamentablemente no se puede ganar con una oración. Esto se va a adquirir solamente cuando nosotros entendamos este versículo a cabalidad. El que es nacido del Espíritu, el que es nacido del viento, es viento. Y ahí podemos encontrar la relación que existe en que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y así como no podemos ver al Espíritu, pero podemos sentirlo, nosotros como hijos de la intimidad tenemos que buscar eso. No que la gente nos vea o nos aplauda o nos dé su aprobación, no, sino que a través de nosotros ellos sientan el poder de Dios. ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿Sí? Otro aspecto que me gustó mucho y me pareció muy interesante es cuando el autor dice, existe una dimensión de intimidad con Dios y pasión por su presencia en la cual tu espíritu y el de Dios se entrelazan y eres literalmente poseído por Dios. Y aquí viene algo interesante. Esa palabra poseído por, generalmente nosotros la hemos escuchado o en películas de terror o directamente relacionado a posesión demoníaca. Decimos, tal espíritu se ha apoderado de una persona, obviamente por las malas decisiones que pudo haber tomado, pero el espíritu tomó posesión de una persona, el espíritu maligno. Entonces yo me ponía a pensar y decía, bueno, si en el ámbito demoníaco puede haber posesión espiritual, ¿podrá haber posesión espiritual en el ámbito del Espíritu Santo? Entonces, lo que dice el autor me abrió los ojos y dije, puede, solo que la posesión va a ser diferente. Sabemos que la posesión demoníaca es un demonio
que no pide el permiso de la persona. Solo encuentra una brecha que la persona abrió para meterse de forma abrupta en la persona y llevarla a hacer cosas que la destruyen, que la maltratan. En cambio, el Espíritu Santo cumple con lo que el Señor Jesús dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Entonces ahí estamos hablando de que cuando nosotros permitimos al Espíritu Santo entrar en nuestras vidas, le estamos abriendo la puerta y le estamos diciendo: Espíritu Santo, posee mi vida. Toma el control absoluto de lo que yo soy. Sin embargo, eso no puede realizarse con una simple oración tampoco. Eso es lo que vamos a ver más adelante, el ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando entendí de esa forma esta parte que el autor menciona, dice, son poseídos por él, son poseídos por el Espíritu Santo. Tengo ahora claro que eso realmente es cierto, y es a lo que nosotros debemos apuntar, a que el Espíritu Santo nos posea de tal forma que sea Él que conduzca nuestras vidas y no ya nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo en esas ideas? Hermanita Mabel, por favor, dinos. También habla en el libro de que cuando nosotros, bueno, somos poseídos, es cuando Dios toma nuestras vidas y nunca más Él nos podrá dejar, ¿no? Y todo lo que hagamos, cuando nos movamos, siempre nos vamos a mover mediante su perfecta voluntad del Padre, ¿no? Como hijos que somos de Él, ¿no? Él ya nunca más nos deja, ¿no? Más bien nosotros somos los que a veces nos descarrilamos por ahí, pero Él es tan fiel que cuando nos posee, nos cuida en todo momento y en toda circunstancia, ¿no? Eso. Así es, hermana, toda la razón. Evangelista, por favor. Hay buenos lugares en la Biblia que se consideran posesión del Espíritu Santo a una persona. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14 dice, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Primera Corintios dice que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, entonces está poseyéndonos. Y también cuando el apóstol Pablo escribe una carta dice, no os embriaguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, aunque no utiliza la palabra posesión, demuestra que el Espíritu Santo sí viene dentro de nosotros. Amén. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario? ¿No? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente parte de este capítulo que dice invisibles e impredecibles. Entendiendo que estamos bajo esa idea de que el que es concebido, el que es dado a luz por el Espíritu, es Espíritu. Y entendemos que la palabra Espíritu que se usó aquí es similar o tiene también la acepción de viento. Entonces, en la segunda parte de este capítulo dice invisibles e impredecibles. Y aquí encontramos un versículo en Juan 3:8. Este versículo dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Invisible e impredecible. El autor dice que los hijos del viento tienen un sonido. Y eso es interesante porque el viento no lo podemos percibir con la vista, pero lo podemos percibir con el oído. Y el autor dice, los hijos del viento tienen un sonido. No están tan preocupados por el reconocimiento del sistema de las personas, pero tienen una voz profética que es clara y poderosa para estos tiempos. Entonces la voz profética, entendamos la voz profética como aquel mensaje
específico que Dios quiere dar a personas específicas en momentos específicos. Valga la redundancia de la palabra específico. Mensaje específico a personas específicas en un momento específico. Entonces, los hijos del viento son invisibles, no están buscando esa visibilidad, no están buscando que la gente los reconozca. Lo único que ellos quieren es transmitir la voz del Padre en situaciones especiales y específicas. Otra cita que el autor dice, son los invisibles. Cuando quieras verlos, cuando quieras tú o cualquier persona ver a los hijos del viento, lo único que van a poder ver es al Espíritu Santo de Dios actuando. Entonces, ese es el nivel al que nosotros queremos apuntar, familia. Cuando estamos hablando de ser hijos del viento, la característica principal es que somos invisibles. No buscamos ser notorios nosotros. Segundo, tenemos una voz que en realidad no es nuestra, sino es la voz de Dios que debe ser transmitida en el momento y el lugar y a las personas exactas. Tercero, que cuando un hijo del viento actúa, lo que las personas en realidad reconocen es el poder del espíritu que está detrás de ese hijo del viento, el que está moviendo todo lo que ese hijo del viento hace. Entonces, ahí ya tenemos la explicación un poco más detallada de parte del autor de qué quiere decir invisibles. No se los ve, pero sí se los escucha. Y en cuanto a ser impredecibles, igual que el viento, nosotros sabemos que el viento no toma un rumbo fijo. El viento a veces cambia de manera vertiginosa y eso a veces produce incluso remolinos, porque hay choque de corrientes del mismo viento. Entonces, en cuanto a la impredecibilidad de los hijos del viento, continuamos con ese versículo. Dice, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces, los hijos del viento son puestos en lugares específicos, en momentos específicos, por la voluntad de Dios. Y el autor se refiere a este aspecto de la siguiente manera. Dice, los hijos de la intimidad son impredecibles. Esta es la antítesis de la religiosidad que trabaja arduamente para hacer a los hijos de Dios predecibles. O sea que la religión siempre busca enmarcar todo en una cajita. Te intenta poner en un marco del cual tú no vas a poder salir. Y es tan peligrosa la religión que incluso pretende hacer eso con Dios mismo. De decir, no, Dios solo hace esto. No creo que Dios haga este otro. Yo solamente creo que Dios actúa cuando tú haces esto. Y cuando no lo haces, Dios no actúa. La religión siempre busca poner a Dios en un marco en el cual el ser humano pueda entenderlo. Pero nosotros, más que nadie, sabemos que Dios no se enmarca en lo que el ser humano piensa. Por lo tanto, sus hijos tampoco. Los hijos no pueden ser, ya habíamos visto antes, los hijos de la intimidad, los hijos del viento no pueden ser descritos desde el punto de vista natural. Solamente pueden ser explicados desde el punto de vista espiritual. Entonces, el autor dice, todo tiene que estar controlado y estructurado para aquel que es religioso. Controlado y estructurado. Y aquí el autor menciona, dice, no hay espacio para la sorpresa. No queremos que nada nos sorprenda y se vaya de las manos. Ni siquiera aceptamos cuando Dios quiere irrumpir en nuestros servicios estructurados y llamamos muchas veces desorden a lo impredecible. El autor, para aclarar este punto, dice, estoy totalmente de acuerdo que necesitamos orden, pero cuando para lograrlo sacamos al Dios incontrolable de la ecuación, perdemos lo más importante. Y ese es un factor que caracteriza mucho al ser humano.
El ser humano, todos nosotros, muchas veces le tenemos miedo a aquello que no podemos controlar. Es por eso que muchas veces nos quedamos en la comodidad, en aquello que sí puedo controlar, en aquello que sí puedo manejar. Y mucho no quiero aventurarme a algo nuevo. Y ahora estamos entendiendo que con Dios no existe eso. Yo no le puedo decir, Señor, por favor, esta parte que entiendo nomás, ahí nomás actúa. Porque al limitar a Dios de esa forma, quien está perdiendo más bendiciones somos nosotros mismos. Entonces, ¿a quién tenemos que empezar la enseñanza del autor? Y yo creo que también es Dios que siempre nos repite esto. Sea abierto a la voluntad de Dios. El autor muy claramente dice, no estoy llamando a un desorden total, pero a veces tratamos de quedarnos en una situación de conformidad, cubiertos por la cortina de esto es orden. Y a Dios le gusta el orden. La Biblia es clara cuando dice, sí, Dios es un Dios de orden. Pero ahí tengamos en cuenta algo. El orden de acuerdo a quién. ¿El orden de acuerdo al ser humano? ¿O el orden de acuerdo a Él? Entonces, si es el orden que Él establece, queridos, nosotros nada más tenemos que, como hijos del viento, dejarnos llevar por esa fluidez, por ese flujo del poder del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia dice que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Entonces, nuestra idea de orden no es la idea de orden de Dios necesariamente. Más bien, es Él quien tiene que decirnos qué es orden para Él. Y cuando nosotros tengamos esa revelación de parte de Dios de qué es orden para Él, entonces es ahí donde nosotros podremos decir, esto es lo que Dios ha revelado como orden. Mientras tanto, tenemos que ser abiertos a lo que Él quiera hacer. Entonces, ahí yo creo que necesitamos bastante discernimiento. No podemos seguir lo que nosotros creemos que está correcto. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para saber cuándo algo que ocurre, por ejemplo, en los cultos que nosotros tenemos, está viniendo de parte del Espíritu Santo, o cuándo puede ser un espíritu maligno que se está disfrazando de espiritualidad para engañar a la congregación. Entonces, la intimidad nos ayuda también a eso, a determinar qué cosas vienen de Dios y qué cosas no. Y todo aquello que viene de Dios, nosotros debemos aceptarlo con una mente y con un corazón completamente abiertos. ¿Hasta aquí hay algún comentario? ¿Alguna pregunta? Aquí, pastora, por favor. Sí, como bien decía el autor, que nosotros como hijos del viento tenemos que ser impredecibles, no predecibles. Entonces, muchas veces, ¿cómo se podría discernir ese espíritu de que, digamos, no, hay gente que no quiere salirse, ¿no?, de un marco? Y ese es el marco y debe seguir con ese marco, con ciertos órdenes, ¿no? Pero sin embargo, Dios no quiere eso con lo que estamos viendo. Quiere que nosotros seamos impredecibles, más bien, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el discernimiento? ¿Cómo la persona puede tener ese discernimiento de esa guía? Yo creo, pastora, que esto tiene que ver enteramente con la intimidad que una persona tenga con Dios. Y hay algo muy interesante, porque si nos damos cuenta, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene un único lazo que nos une a todos. Y ese lazo es el Espíritu Santo. Entonces, si hay, por ejemplo, en una congregación, varias personas que están enlazadas con Dios, automáticamente estarán enlazadas entre ellas. Y como ejemplo yo utilizo, no sé si alguna vez te ha pasado, que te encuentras con alguien
que a veces no sabes que es cristiano, que no sabes que es hijo de Dios también o hija de Dios. Y de pronto entablas una conversación como si fueran amigos de toda la vida, como si hubieran compartido la niñez y la adolescencia y la juventud, pero es el primer día que se están viendo, la primera vez que se están escuchando hablar. Yo entiendo, hermana, que muchas veces esa es la unión del Espíritu, porque ha habido experiencias que yo he tenido con personas, y yo estoy seguro que muchos de ustedes también las han tenido, que ya después de eso, oye, y de pronto en la charla sale Dios, y los dos se encuentran hablando el mismo idioma, los dos se encuentran hablando del mismo Dios y de las mismas manifestaciones que Dios ha tenido en sus vidas. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿eres cristiano? Sí, y tú también. Wow, somos hermanos, somos parte del mismo cuerpo. Entonces ese ejemplo yo creo que se puede utilizar también en un culto, en una congregación. Ya hemos entendido, Dios no tiene privilegiados, Dios no tiene favoritos. O sea, Dios no va a manifestarse solo a una persona cuando hay todo un cuerpo. Yo creo que es ahí donde si hay algo que no corresponde a Dios, el Espíritu Santo se mueve y manifiesta a varias personas, nos pone en alerta, como que hay algo que entendemos en nuestro espíritu que no está viniendo de parte de Dios y debemos actuar en contra de eso. Y creo que los que aún no han pasado por experiencias así, deberíamos anhelar eso. Que el Espíritu Santo se manifieste para que imaginen un culto en el que todos nosotros estemos con tal relación íntima con Dios, que una persona invitada apenas entra, sienta el poder del Espíritu Santo a través de nosotros. Y hay testimonios de personas que dicen, mi vida estaba completamente perdida, pero yo entré a un lugar donde sentí algo diferente y mucho tiempo después entendí que eso era el Espíritu Santo que estaba en ese momento convenciéndome del pecado para que yo llegue a ser hijo o hija de Dios. Entonces ahí, querida pastora, yo entiendo que la confirmación en un grupo de personas de que si algo viene o no de Dios, el Espíritu Santo dará a aquellos que están en intimidad con Él. Por eso la intimidad tiene que ser algo permanente, no puede ser algo de un momento, tiene que ser algo permanente. No sé si ahí estamos respondiendo muy bien. ¿Algún otro comentario? Hermana Mabel, activa tu micrófono, por favor, querida hermana. Los hijos del viento son aquellos que dejamos de alimentar nuestra carne en todas las formas, ¿no? A través de la intimidad que tenemos con el Señor. Al contrario, empezamos a alimentarnos de todo lo que es espiritual, como es la palabra del Señor, escuchar la voz del Señor a través de la lectura, a través de leer su palabra. Y cuando somos realmente verdaderos hijos del Padre, no nos importa dejar absolutamente nada de este mundo, sino que tenemos la mirada puesta en Él, ¿no? Y dice también que el Espíritu Santo usará nuestras vidas de los hijos de la intimidad para derramar ese fuego de su espíritu, para hacer sanidad, para hacer restauración, provisión y todo lo que necesitamos, y sobre todo el gozo, ¿no? Ese gozo de la fiesta del Pentecostés, como tú dices, cuando alguien entre a un lugar donde estamos reunidos en la presencia del Espíritu, que tengan una transformación, realmente reciban ese amor del Padre. ¿A través de quién? A través de aquellos que somos hijos de la intimidad, pero que el Espíritu Santo usa nuestras vidas para poder restaurar esas vidas que están buscando algo para llenar, ¿no? Así es, completamente de acuerdo, hermano. Y para reforzar ese aspecto, el autor dice que cuando nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, aprendamos a darle ese lugar al Espíritu Santo, me fascina la forma como él lo menciona. Dice, el control humano
será transformado en temor divino. El orgullo será transformado en dependencia. El pecado será transformado en santidad. Y la esclavitud será transformada en libertad. ¿Y qué es lo que tú y yo necesitamos hacer? ¿Esforzarnos para que eso suceda? No. Tú solamente tienes que ser el canal a través del cual el Espíritu Santo actúa. Miren qué forma tan fácil Dios nos los ha puesto este panorama. Tú no tienes que esforzarte porque no es en nuestras fuerzas, es en su mover. Lo único que Él quiere es que tú estés en sintonía y que dejes fluir ese poder del Espíritu Santo. Y eso no necesariamente en una iglesia. Eso puede ser ahora en tu casa y tendría que estar sucediendo en tu casa como parte del desafío que Dios nos pone cada día. Amén. ¿Sí? Muy bien, pasamos a la tercera parte que dice movidos por el Espíritu Santo. Y esto complementa lo que acabamos de decir. Y aquí tenemos el texto bíblico de Romanos 4:8 que ya lo habíamos tocado en sesiones previas, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El autor menciona, dice, hoy en día la religiosidad ya no alcanza. El evangelio teórico ha fracasado. Aquel evangelio que solo se sabía, al igual que los judíos en el tiempo de Jesús, solo se sabían las leyes, pero no las aplicaban, no tenían autoridad para vivirlas, ha fracasado hoy en día también. Entonces, ¿qué es lo que el mundo necesita? Dice que necesitamos nosotros aportar con el mover del Espíritu Santo para que exista esa experiencia de la manifestación del Espíritu Santo. Y aquí hay un detalle, porque el autor nos habla de la llenura del Espíritu Santo y de la guía del Espíritu Santo. Y él lo establece de la siguiente manera. Dice, ser lleno del Espíritu es una experiencia. Y ser guiado y movido por el Espíritu Santo es un proceso, es un estilo de vida. Yo estoy seguro que todos aquellos que hemos conocido a Dios, en algún momento de nuestras vidas hemos tenido esa experiencia. En muchos se manifiesta como llanto, como de pronto quieres llorar y derramarte en la presencia de Dios con un llanto que no lo puedes explicar, ni siquiera sabes por lo que estás llorando, pero estás derramando lágrimas. En otras personas se manifiesta como el hablar en lenguas. En otras personas es una risa que no se entiende, ¿verdad? Entonces, esas son algunas manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Experiencias específicas que el Espíritu Santo manifiesta en determinados momentos. Y eso es fabuloso, es parte de la vida del Hijo de Dios. Pero aquí el autor muestra que aparte de la llenura del Espíritu Santo, nosotros también vamos a tener que anhelar la guía del Espíritu Santo. Y eso se da como un proceso. Eso se da cada día, a cada instante. Entonces, seamos sabios, queridos, en no buscar solo llenura. Y creo que muchos de nosotros, como seguidores de Dios y como hijos de Dios, muchas veces buscamos, yo quiero esas experiencias sobrenaturales, pero que solo duran un momento. Cuando el Espíritu Santo nos dice, yo te puedo dar esas experiencias de una manera mucho más frecuente cuando guío tu vida. Cuando tú tienes experiencias de tomar decisiones, de hablar palabras, de tomar actitudes o dejar de tomar actitudes o callar, pero con mi guía. Y vas a sentir exactamente lo mismo que sientes cuando eres lleno. Solo que en este lado estamos sintiendo eso de una forma permanente. No es solo un momento, sino es algo permanente. Entonces debemos buscar esa guía del Espíritu Santo. Y él nos plantea una pregunta, o bueno,
un grupo de preguntas muy, muy interesante y desafiante. Dice, ¿estás tomado de tal manera por el Espíritu Santo que Él guía cada paso que realizas? Y esa es otra vez una autoevaluación. ¿Realmente el Espíritu Santo está poseyendo tu vida de modo que tú puedes reconocer que quien toma las decisiones es el Espíritu Santo? ¿O todavía hay muchas decisiones que reconoces que las estás tomando tú y sin dirección de Dios? La otra pregunta que él dice, ¿quién gobierna tu vida? ¿La carne o el Espíritu? Y esas son preguntas que solamente podemos responder cada uno de nosotros. Y queridos, independientemente cuál sea la respuesta, el anhelo tiene que ser, yo quiero ser guiado a diario por el Espíritu Santo. Amén. Evangelista, por favor. Hay un error en el libro, es Romanos 8:14, no es 8:4, que lo aumenten con bolígrafo el 1. Por favor, ya muchísimas gracias, Evangelista. Romanos 8:14. Muy bien, entonces ya hay que corregir eso. Muchísimas gracias. Hermanita Norma. Lo que yo quería preguntar es así como debemos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo queda eso de tener el fruto del Espíritu Santo? También debemos anhelar tener el fruto, ¿no es cierto? Vivir teniendo ese fruto. Además de estar llenos del Espíritu, debemos practicar el tener esos frutos, ¿no? Esa era mi pregunta. Eso, hermanita, es completamente cierto. Sin embargo, estuve escuchando una predicación relacionada con este capítulo y la persona que predicaba dijo algo muy interesante. Dice, creo que la mayoría de nosotros conocemos ese versículo que habla del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y es una lista de atributos que un hijo de Dios debe tener. Está en la responsabilidad de tenerlo. Pero no sé si a ustedes les ha pasado eso, a mí sí. Cuando empezamos a leer de forma muy honesta esa lista de atributos de fruto del Espíritu Santo, como que dices, amor, me falta un poquito. Gozo, a veces me pongo muy triste. Paz, paciencia, paciencia, ya de hecho me falta. Benignidad, fe, bondad, mansedumbre. Y a veces al terminar de leer me sucede, y tal vez algunos de ustedes comparten esa idea conmigo, que me frustro y digo, wow, estoy muy lejos de alcanzar esto, estoy muy lejos. Y ahí viene como que la idea de qué tengo que hacer, qué debo hacer para alcanzar todo este cúmulo que es el fruto del Espíritu Santo, todos estos aspectos. Y siéndoles sinceros, anoche yo logré entender este aspecto. Cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, es imposible que en nuestras fuerzas siquiera logremos un aspecto de todo lo que es considerado el fruto del Espíritu Santo. No podemos. Podríamos quizás de alguna forma disfrazar el amor que yo siento hacia las demás personas, hacia Dios, pero no es algo auténtico. Entonces la respuesta es, ¿qué tengo que hacer para lograr tener ese fruto del Espíritu Santo? Ahí está la respuesta. ¿De quién es el fruto? Del Espíritu Santo. ¿Y qué te dice la Biblia? Que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Es decir, que solamente cuando nosotros dejemos que el Espíritu Santo tome el control absoluto de nuestras vidas, es que nos vamos a dar cuenta que aquel amor que yo no tenía, de pronto empieza a nacer en mi ser. La paciencia que tanto me falta, empiezo a tener de una forma sobrenatural, empiezo a experimentar la paciencia.
Y toda esa lista, que es el fruto del Espíritu Santo, queridos, es posible alcanzarla, pero solo cuando dejas que el Espíritu Santo conduzca tu vida. ¿Y eso de quién depende? ¿De Dios? No, ahí está, Dios el evangelista lo decía, citando el versículo de la Biblia, Dios te selló con el Espíritu Santo. Dios ya te dio. Eres tú quien tiene que empezar a entregar sus decisiones en las manos del Espíritu Santo. En otras palabras, esa es la vida de cada día. Señor, esta decisión que estoy queriendo tomar, ¿tengo que tomarla así? ¿O tú estás esperando algo diferente? La puerta que está abierta, ¿tengo que atravesarla? ¿Viene de parte de ti o no? Entonces, démonos cuenta. Lo que antes podría haber sido, sí, Dios está allá en el cielo, yo aquí en la tierra, ahora se convierte, como en algún momento el presbítero Wilfredo lo decía, en una relación permanente con Dios. Y cuando tú logras eso, no hay necesidad de un esfuerzo sobrehumano para conseguir el fruto del Espíritu Santo. Eso es automático. La planta, para dar fruto, ¿cuánto se esfuerza? ¿Habrá algún esfuerzo que la planta hace para dar fruto? Un pujar, pero hasta alcanzar el fruto. No. Lo único que hace es alimentarse y alimentarse y alimentarse, y en su tiempo el fruto se da. Entonces eso llega a ser así como tan sencillo, a la vez es tan complicado. Tan sencillo porque solo es da tu vida, da el control de tu vida al Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, ese de dar el control nos cuesta. Pero imposible, no es imposible. Ahí está Dios que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Sí? Pasamos al punto 4 del capítulo y queridos, para mí esta ha sido mi parte favorita. Un guante en las manos de Dios. Yo creo que esta es una de las revelaciones más grandes que Dios pudo haber dado a alguno de sus hijos, para que nosotros logremos entender cuál es nuestra función. Yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen diferentes tipos de guantes y para diferentes propósitos. Guantes para calentar las manos, guantes para trabajar, los guantes que ahora se han vuelto casi de moda, los quirúrgicos, para evitar contagio, los mismos guantes que son usados por los médicos para operar. Sin embargo, esos guantes no pueden hacer absolutamente nada si no hay una mano por detrás, una mano que los domine. El guante que sirve para trabajar, para cortar madera o para cortar metal, si no hay una mano preparada para hacer ese trabajo, por mucho que el guante sea el mejor de todos, la labor no se va a poder llevar a cabo. Y al mismo tiempo, si la mano es capaz, el guante no tiene mucho que ver. O cuando hemos visto que una persona que ha sido intervenida quirúrgicamente, al final de una operación exitosa, fue y le agradeció al guante. Entonces el autor menciona que de hecho esta no fue una revelación del autor, él mismo lo dice claramente que él también lo escuchó en una prédica. Pero entender ahora aquí, él dice el guante fue hecho a la medida de la mano. Es gracioso cuando un niño se pone el guante en el pie. Puede entrar hasta cierto lugar, sí, pero no fue hecho para el pie, no fue hecho para la oreja, fue hecho para la mano. Así como nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Y aquí quiero que me ayuden con imágenes que puedan ustedes tener en sus mentes. Si a un guante, no sé cuántos de ustedes alguna vez de niños han jugado, por ejemplo, con los guantes quirúrgicos, agarrar, soplarlos e inflarlos. Todavía tiene la forma de una mano, pero
como no hay una mano dentro, hay cierta deformación en el guante. Si alguna vez ustedes han llenado, por ejemplo, a los guantes de lana que usamos para abrigarnos, las han llenado, no sé, de monedas o de cachinas, adquiere cierta forma de mano, pero hay una deformación. Y sin ir lejos, cuando el guante no tiene una mano dentro, no tiene una forma real de mano. Hay cierta deformación. Entonces, así somos nosotros cuando Dios no está tomando el control de nuestra vida. Nuestra vida no tiene la forma que debería tener. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar ahora. ¿Qué es aquella mano que entra a nuestras vidas? Por lo que estamos viendo es el Espíritu Santo. Y ahora esto tiene mucha relevancia con lo que dijimos, invisibles. No es el guante el que hace el trabajo, es la mano dentro. Y por esa razón, cuando Dios actúe a través de nuestras vidas, cuando se manifieste el poder de Dios a través de nuestras vidas, nosotros tenemos que entender que no somos nosotros. Recordar que no somos nosotros, que es el Espíritu Santo que obra a través de nosotros. Yo creo que cuando logremos, alcancemos eso, esa estatura de madurez, de darle la gloria a Dios, pero darle la gloria a Dios de forma real, entonces veremos muchas más maravillas, porque la mano estará haciendo algo a través de ese guante, ¿verdad? ¿Hay aquí algún comentario? ¿Alguna pregunta? Hermanito Ángel, por favor, activa tu micrófono, hermano querido. Está bien. Yo he logrado rescatar esto, he anotado, Dios es la mano, nosotros somos el guante. ¿Por qué? Porque tomamos su naturaleza, o sea, tomamos la forma de la mano, tomamos la naturaleza de Dios. Llenamos nuestras vidas con el Espíritu Santo. El guante es llenado por la mano. Y la mano tiene el control del guante, porque sin una mano, como decías vos, hermanito Jaime, no hace nada el guante. Entonces, nosotros tenemos el control de Dios. Eso es lo que he logrado rescatar y aprender de este pasaje. Exactamente. Muy bien, hermano, exactamente. Eso es precisamente lo que dice el autor. Y aquí viene tengo aquí yo también bueno, creo que todos nosotros tenemos varias citas que hemos subrayado, pero por el tiempo no podemos leerlas todas. Dice, la adoración es una cuestión de deseos. Todo lo que deseas más que a Jesús es idolatría. De esta manera, hasta el mismo ministerio puede convertirse en un ídolo. Hasta tu mismo servicio. Y si recuerdan, hablamos, ¿te llama Dios a ser siervo? Sí. De hecho, te conviertes en siervo de Dios cuando eres adoptado por Él. Pero ojo, que hay el peligro de muchas veces poner el servicio por encima del Dios a quien servimos. Y el autor dice eso, hasta el ministerio puede convertirse en ídolo. ¿Cuándo? ¿Cómo te das cuenta? Y el autor dice, si prefieres ser usado a ser amado. Cuando tú buscas, e incluso en las oraciones, notemos que yo creo que todos nosotros hemos hecho oraciones como esta antes. Señor, úsame. Señor, utilízame. Usa mi vida, Señor. Señor, utilízame. Pero a veces esa oración la hacemos de forma prematura. ¿Cómo prematura? Antes de entender el amor que Dios tiene a mi vida. Y es ahí que retomo esa oración que la mencioné hace un par de sesiones. El que no sirve, no sirve. Si nosotros nos enfocamos, obviamente, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, debes realizar una función. Porque si no realizas una función, no estás siendo útil al cuerpo. Eso es cierto. Pero ojo, que no podemos medir el amor de Dios
por el servicio que yo haga. O sea, Dios no se siente amado por el servicio que tú hagas. Dios se siente amado por la obediencia que tú le demuestras. Entonces, démonos cuenta que ahí hay diferencia. Una cosa puede ser el servicio sin obediencia. ¿Cómo es un servicio sin obediencia? Es cuando, como lo dije en principio, cuando yo hago las cosas para que las personas me vean. O cuando yo hago las cosas con la mentalidad de esto estoy haciendo por la iglesia. Esto estoy haciendo para que el pastor se sienta bien. Esto estoy haciendo para que las personas se sientan bien. Y eso es erróneo, porque tú no sirves para las personas. Tú sirves para agradar el corazón de Dios. Y cuando tú sirves para agradar el corazón de Dios, automáticamente las personas son bendecidas por eso. Entonces, para alcanzar eso, yo debo entender la magnitud del amor que Dios tiene para mi vida. ¿Realmente tú te sientes amado por Dios? ¿Realmente entiendes que Dios te ama a pesar de la vida que tú llevas? ¿Realmente entiendes que Dios te escogió, eligió amarte simplemente porque Él quiso? ¿Realmente eso entra a nuestra cabeza? Porque muchas veces actuamos de la manera que dice, bueno, pequé, caí en pecado. Dios está enojado y ya no me ama. Y no me va a amar hasta que yo me arrepienta del pecado. Esa es una falsedad absoluta. Dios te ama porque quiere amarte. No porque tú hagas cosas buenas o hayas hecho algo bueno en tu vida. No, Él tomó la decisión de amarte y eso es todo. Ahí se acabó. El servicio debe ser una consecuencia del amor que yo le tengo a Dios. El servicio es la adoración, la obediencia que tú le demuestras a Dios por amor. El servicio no es para que Dios se sienta feliz o para que bendigas a las personas, no. El servicio es nada más el resultado del amor que tú le tienes a Dios. Entonces, cuando entendemos eso, sabemos que nosotros actuamos por amor a Dios, después amor a nuestras vidas y amor a nuestro prójimo. Por eso el Señor Jesús resumió la ley en esos 3 puntos: amor a Dios, amor a ti mismo y amor al prójimo. Amén. Por último, el libro menciona el aspecto hambre por lo sobrenatural. Y el autor dice, esta es la única manera de que alguien que ha sido hijo de la religión toda su vida se convierta en un hijo de la intimidad, en un hijo del viento. Cuando lo que podemos anhelar es mucho más allá de nuestros ojos. Cuando hay, por ejemplo, enfermedades como las que el mundo está viviendo hoy en día, todo el planeta. ¿Pero realmente Dios podrá hacer algo? Claro, y yo anhelo ver que Dios va a hacer algo. ¿No fue acaso el anhelo de todos los que oraron por las personas que se nombraron en el grupo de WhatsApp? Cuando se puso algo como, por favor, apoyemos en oración a tal persona por la salud de esta otra persona. Cuando fuiste a orar en intimidad en tu cuarto, ¿no fue tu anhelo? Señor, yo quiero ver que tú te manifiestes de forma sobrenatural. Yo quiero ver, Señor, milagros. Yo quiero ver prodigios. Yo quiero ver señales sobrenaturales. Entonces, un hijo del viento, un hijo de la intimidad, siempre va a apuntar a eso. Yo no me conformo con lo que puede ser explicado por la lógica humana. No me conformo por lo que puede ser explicado solo por la ciencia. Que por cierto, hoy la ciencia parece estar más perdida que nunca. Yo quiero ver cosas que ojo no vio ni oído oyó. Porque ese versículo dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparadas para los que le aman.
Ojo que el versículo no dice, son las que Dios va a preparar allá en el cielo para los que le aman. No, eso está en presente. Y si está en presente es porque tiene que suceder en tu presente. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Eso es lo sobrenatural. Cuando tu vida durante todo el día anhela ver manifestaciones sobrenaturales de Dios en tu vida propia y en la vida de los que te rodean, entonces puedes estar convencido que estamos yendo por buen camino, que estás siendo un hijo que espera ver a su papá en toda su plenitud. Amén. ¿Aquí hay algún comentario? ¿Alguna pregunta? Entonces, para cerrar, queridos, quiero retomar el versículo que el evangelista señaló, Efesios 1:13, para tratar de que el Espíritu Santo nos revele esta verdad. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos escuchado por mucho tiempo, en muchas ocasiones este versículo, pero de nuevo les confieso que fue anoche que yo lo logré entender mejor. Aquí Dios nos está diciendo que en el momento que fuimos sellados con el Espíritu Santo, todos entendemos que el Espíritu Santo vino a habitar en nuestra vida. Por eso la palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, porque Él no está solo a nuestro alrededor, Él también está dentro de nosotros. Pero la parte que yo no logré entender muy bien antes era, ¿te das cuenta que cuando te dice que el Espíritu Santo viene a habitar en tu vida, es Dios en su forma completa que está viniendo a vivir dentro de ti? Te das cuenta que no es una partecita de Dios, que no es una muestra gratis de la personalidad de Dios, sino es Dios mismo. Queridos, Dios creador de cielos y tierra. Dios, aquel Dios que habló, y todo lo que ahora el hombre se maravilla al descubrir, fue hecho solo con el poder de su voz. Ese Dios que pone en orden el universo entero, ese Dios, con todas sus características, viene a vivir en ti. No es una partecita de Dios, es la persona completa de Dios viviendo en tu vida. ¿Cómo podemos sentirnos frustrados? ¿Cómo podemos sentirnos incompletos? ¿Cómo podemos sentirnos solos cuando esta realidad se da? Cuando logramos entender eso, queridos, la verdad es que nos comportamos como necios cuando pensamos que Dios tiene que hacer algo más por nosotros, cuando en realidad somos nosotros quienes estamos interfiriendo en ese actuar maravilloso del Espíritu Santo. Tomemos una nueva perspectiva de nuestras vidas. Dejemos ya de pedir, ay, Padre Santo, yo te ruego que deje este pecado, ya no quiero pecar así. No, no se trata de eso. Él ya nos ha dado el poder. Él mismo está viviendo en cada uno de nosotros. ¿Por qué el pecado puede vencernos? ¿Por qué la carne puede vencernos cuando el Dios Todopoderoso está dentro de nosotros? Entonces el desafío, ahora entendemos, hijos del viento, impredecibles, invisibles, guantes de Dios. Es porque el Espíritu Santo te está diciendo, solo hace falta que tu vida me la entregues, el control de tu vida me la entregues a cada momento. Y te vas a maravillar con las cosas que yo voy a hacer a través de ti. No falta nada más, Dios ya hizo todo. No te olvides, aquel Dios con todos sus atributos y con todo su poder está viviendo en ti. Déjale actuar.
Sé un guante y deja que Él tome tu vida y haga lo que tiene que hacer. Entonces, queridos, para mí ese ha sido un golpe tremendo. Yo espero que para tu vida también mueva tu corazón, mueva tu espíritu, y entendamos que tenemos que dejar a Dios actuar. Basta de ponerle límites a nuestro Dios. Depositémonos por completo en sus manos y en su voluntad. Amén. ¿Hay algún comentario que quieran hacer? Bueno, algo que tú estabas enfocando acerca del guante, que el Espíritu Santo nos guíe, y la verdad es que cuando mi hija jugaba racket, algo que me sorprendió y me trae el Señor esta imagen, es que cuando estaba en un partido determinante, el entrenador me pidió que compre un guante para mi hija porque su guante estaba mojado. Y yo compré uno barato, como se dice. Y cuando yo le llevé al entrenador, el entrenador me dice, no, este guante se va a resbalar. Y me dice, tiene que ser de esta marca, de telón, porque era de otro material y resistía la raqueta. Tuve que ir a conseguir ese guante y ella pudo agarrar el mango de la raqueta. ¿Y a qué viene esta imagen que el Señor me muestra? De que si nosotros no somos íntimos con el Señor, que es un guante de la intimidad, que es, como decías, el estar conectados con el Señor, el ser deseados, llenados por el Señor, vas a estar, Dios va a estar, Dios nunca nos va a abandonar, pero siempre vamos a ser niños fluctuantes en la fe. Y lo que Él quiere cuando somos hijos íntimos, Él quiere que tengamos la madurez que Él quiere para el momento que Él desea utilizarnos. Entonces, yo puedo entender, y en este momento tú estás compartiendo esto, de que a veces somos así. Somos como que leemos la palabra, estudiamos, nos conformamos, pero no hacemos esta pregunta cuando estaba leyendo acá, cuando le dice al Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer, Señor, para ser íntimo tuyo? ¿Cómo puedo buscarte? Y la palabra es la única forma de transformación, porque a través de su palabra el Espíritu Santo nos va limpiando, nos va moldeando a esa imagen que Dios quiere. Entonces, si nosotros leemos la palabra guiados por el Espíritu Santo como el entrenador, que Él sabe qué tipo de guante necesitas, Él sabe, porque la mano está ahí, la mano poderosa de Dios está ahí para guiarte, para fortalecerte, pero el Espíritu Santo es como ese entrenador que sabe en dónde está tu debilidad, en dónde está tu fortaleza, en qué estás fallando, en qué te falta buscarle más. Ese es el Espíritu Santo que nos trae la revelación de la palabra de Dios, lo escondido de Dios. Y esa es la madurez que vamos a ir desarrollando día a día a través de su palabra. Porque es con la palabra que Jesucristo venció los ataques del enemigo. Es con la palabra que detuvo toda enfermedad. Es más, derribó fortalezas con la palabra. O sea, Él conocía, Él era ese guante perfecto en la mano de Dios. Y el ser invisibles realmente es eso, que no sea yo, sino Dios a través de nosotros, ¿no? Entonces, ese actuar del Espíritu Santo, y ese es el ser el alfarero. Realmente Él es nuestro alfarero, día a día Él es nuestro alfarero. Él nos va moldeando como Él anhela que seamos. O sea, nosotros somos sus hijos amados, y esa es la confianza con la que nos acercamos al Padre, de decirle que estamos aquí, Señor.
¿Cuál es tu propósito con nosotros? Y aquí, cuando Nicodemo está, Jesús no quiere distraernos del mundo, Él quiere atraernos hacia el reino de Dios. ¿Y por qué atraernos hacia el reino de Dios? Y eso es lo sobrenatural, porque Él quiere que tú vivas el reino de Dios aquí en la tierra, para que todos vean que tú eres un hijo de Dios. Ese es el poder sobrenatural que radica en su palabra, en esa perfección, en el ser llenados por el Espíritu Santo, en ser movidos por el Espíritu Santo. El reino de Dios se haga real en esta tierra. Y es eso lo que rescato, ¿no? De ser hijos del viento. Realmente es cuando Elías también estaba, dice que vino en Hechos vino un viento recio. A Elías se le presentó y era un viento apacible. O sea, el poder determinar el viento, o sea, un viento apacible es, o sea, su sonido. Yo he querido escuchar un viento apacible para poder entender este versículo, porque vino en un viento recio, en un viento fuerte y todo. Yo decía, ese viento apacible, esa es intimidad, no hay otra. Esta es la intimidad que estamos aprendiendo en estos capítulos, de ser íntimos de Dios. O sea, todo se desarrolla yendo ante la presencia de Dios, estando y caminando ante la presencia de Dios. Yo quería compartir. Así es, hermana. Muchísimas gracias. Pastora, ¿tenías algún comentario? Sí, diácono, un pequeño comentario de esa parte que tú decías. A mí me gustó mucho eso de un guante en las manos de Dios, y a mí también particularmente, porque algo que resalto es que a partir de que Dios nos toma, ya no somos nosotros mismos, sino es Dios hablando y utilizando nuestra vida. Entonces, como decía esa parte, ya no dicen me habló Juan, me habló Pedro, me habló María, sino me habló Dios, y esa es la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es perder nuestra voluntad, y que sea la voluntad de Dios la que viva en nosotros, ¿no? Anhelar, tener hambre de lo sobrenatural, que podamos todos anhelar ser hijos del viento, ¿no? Que eso es lo que mucho me llamó la atención. Sí, hermana, toda la razón. Perdón, pastor, sí. Yo me ponía a pensar, queridos hermanos, en los guantes, y llegué a pensar hasta en un guante de box. Y dije, ¿podría ser yo un guante de box en las manos de Dios? Y la verdad es que sí, porque la mano sigue siendo la misma. Y pues nosotros, y no necesariamente yo, por ahí tal vez un hermano es el más indicado para que sea el guante de box, o yo también, o por ahí alguien tiene un guante para agarrar metales, un guante más áspero, un guante más suave, un guante más sensible, pero la mano sigue siendo la misma, y es la mano de Dios. Pero lo que cambia es justamente el guante. Y yo creo que podríamos también hacer esta analogía de que, de acuerdo a las circunstancias, el Señor va a usar el guante que va a querer, ¿verdad? Porque hasta un guante de box le puede servir si está en plena lucha. Y es tan interesante esta analogía con el guante, porque de verdad fue una revelación maravillosa aquel pastor que predicó esta palabra, porque si nos damos cuenta, es muy probable también que si esta mano, la mano de Dios, se saca el guante, tiene el mismo poder que lo tenga el guante. Es decir, no es que Dios necesite el guante para hacer cosas, ¿verdad? Él tiene el poder para manejar su mano con el poder que Él quiera, pero Él es, en su infinita misericordia y en ese plan redentor que tiene, Él dice, queridos hijos, yo quiero ponerme un guante, yo quiero usarte a ti para mi propósito, ¿verdad? Y ahí vienen las texturas de guantes de acuerdo al propósito del Señor, ¿verdad? Esa analogía es también muy interesante, muy linda, porque pues podemos ser usados, podemos ser el guante resistente, duro, digamos, a metales, a superficies ásperas,
¿Por qué? Porque el propósito del Señor para ese momento necesita un guante que aguante esa dureza, esas superficies ásperas, ¿verdad? Porque tal vez vamos a entrar en terreno del enemigo en la que nos van a querer estropear y necesitamos ser un guante resistente a ese estropeo, ¿verdad? Exacto. Y haciendo una fusión de los tres últimos comentarios de la hermana Carmen, de la pastora Janet y del pastor José Luis, queridos. Tal vez tú que estás escuchando te pongas a pensar, uy, ya, mi vida es un guante, pero este guante está muy sucio. Este guante está desgastado. Este guante está roto por todo lo que ha hecho fuera de la mano de Dios. E incluso tal vez te viene esa sensación de decir, como dijo la hermana Carmen, tal vez yo soy un guante barato. Tal vez mi vida no ha sido usada por Dios porque no soy adecuado para nada. Y déjame decirte que todas esas son mentiras que Satanás quiere que tú creas. Porque Dios te ha creado, primero, muy valioso. Eres el guante más caro que Él podía conseguir. Porque Él no te compró con un montón de oro. Él te compró con la sangre de su propio Hijo. Entonces no eres cualquier guante, no eres un guante baratísimo de tercera, tú eres un guante de primera. Y todo lo que tú puedes hacer es algo que Dios te ha dado, son características de guante que Dios ha puesto en ti. Porque Él tiene tareas específicas que quiere realizar junto contigo. Entonces yo quiero dejarles esta noche con esa idea. No creas que tú eres barato, porque no lo eres. Y Dios ha demostrado que tú no eres barato. No es que tú no tienes una función. Dios ha puesto en ti características que nadie más tiene. Y tú eres un guante para tareas específicas que Dios quiere realizar contigo, así como lo dijo el pastor José Luis. Lo único que necesita es que tú estés dispuesto. Si estás sucio, Él te va a lavar. Si estás roto, Él te va a hacer de nuevo. Siempre hay esperanza para aquellos que entienden que solamente Dios puede transformar sus vidas. Entonces, entendamos ese aspecto. Yo quiero que ya el desafío quede desde este momento para adelante en nuestras vidas. Señor, yo quiero ser un guante. Y cada vez que tú quieras usarme, yo quiero estar completamente dispuesto y abierto para eso. Yo estoy seguro que el Señor va a hacer maravillas con tu vida. Maravillas con tu vida. Solamente Él espera tu predisposición para ser utilizado. Hijos del viento. Personas invisibles. Personas impredecibles. Tan impredecibles que ni ellos mismos saben qué es lo que va a suceder con sus vidas, pero están dispuestos a ver cosas sobrenaturales. Y guantes. Guantes que están dispuestos a ser usados por la mano del ser más poderoso que jamás ha existido. Dios. Amén. Entonces, queridos, no hay por qué tú te sientas menos. No hay por qué pienses que tú no eres útil. En su momento Dios va a usarte de manera poderosísima. Y yo creo que ese momento va a llegar ahí donde tú estás, en tu casa y haciendo las cosas que tú estás haciendo. Para mí ha sido muy maravilloso esto. Y me anima bastante saber que soy valioso, así como tú eres valioso. Y que juntos formamos un cuerpo que ahora está entendiendo que su identidad no está en lo que hace, sino en cómo vive. Y quiero dejarte con este último pensamiento.
Ustedes conocen al pastor Dante Hebel, y él dijo una oración que creo que debería ser realidad en la vida de todos nosotros. No es importante lo que tú haces para Dios, lo que es más importante es lo que tú haces con Dios. Y a partir de ahora yo espero que todos nosotros empecemos a vivir experiencias con Dios, más de buscar cosas que hacer para Dios. Amén. Pastor, por favor. Sí, yo quiero agradecer, bueno, la mayoría nos conocemos, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a todos, de verdad, muchas gracias y un agradecimiento especial al diácono Jaime por guiarnos, por compartir este libro con la comunidad y por la preparación que tiene en cada viernes que nos reunimos. Gracias, diácono, gracias a todos, de verdad, y bueno, yo los saludo a todos, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, pastor. Es para mí un honor grande, queridos. El hecho de que tú des parte de tu tiempo y tus recursos para escuchar este estudio, yo me siento realmente bendecido, muy bendecido por tu vida, por tu tiempo, y te agradezco mucho por darte este momento. Si no tenemos más comentarios, entonces quiero pedir a nuestro hermano René. Hermano René, si puedes guiarnos en una oración de despedida, por favor. Claro que sí, hermano. Gracias por cederme la palabra y el privilegio de dar la oración. Gracias, amado Dios, por este hermoso momento que nos has hablado a cada uno de nuestros corazones. Nos estás enseñando a cómo tener una vida correcta, una vida consagrada para ti. Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos, dándonos salud, Señor. Gracias por bendecirnos, dándonos la provisión para poder mantener a cada uno de la familia y mantenernos con fe y esperanza en estos momentos difíciles que muchas personas están sufriendo y necesitando más de tu amor, necesitando esperanza, que sabemos que si tú has permitido que esto suceda es para que también se ablanden corazones, se entreguen a tu enseñanza, a tu amor, Señor, doblando rodillas para que cada vez seamos más fieles y seamos más consagrados a ti, Señor. Muchísimas gracias por la palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que está presente el día de hoy, a sus familias, regalándonos salud, como les mencionaba hace un momento, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Queridos, Dios los bendiga y no se olviden, seamos guantes en las manos de Dios. Entendamos que Él quiere hacer mucho a través de nuestras vidas. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes. Chao, nos vemos. Bendiciones, Gracias. mucho cariño. Chao, gracias. Bendiciones. Bendiciones. Dios bendiga. Hermano.